El sumador con generación paralela o anticipada de acarreo. Se conoce en inglés como Carry Look Ahead Adder. Les doy ese nombre porque si quieren buscarlo en la web, pueden buscarlo de ambas maneras, ya sea en inglés o en español. Ese diagrama que está ahí es el diagrama interno de ese sumador. Lo pongo nada más como para referencia del inicio del tema, pero voy a empezar con el sumador con propagación serie. Este diagrama lo vimos en el video anterior referido al sumador medio y al sumador completo. Este sumador serie se refiere al circuito capaz que utiliza 4 sumadores completos para realizar la suma de 2 operandos de 4 bits cada uno. Ya habíamos visto que entran 2 operandos cuyos subíndices son 0 a 3, tanto en A como en B, y un carry de entrada llamado CI-1 o carry in. Eso nos va a producir una función de salida de suma S de 0 hasta 3 y un carry de salida llamado carry out o C3. Los 4 bits entran, digamos, desde acá y se van distribuyendo de manera que en el sumador de menor peso entran los bits A y B 0, en el sumador 1 entran los bits B, A y B 1 y así sucesivamente. Lo que es característico y por lo que entramos al tema de hoy es porque en este que se llama sumador serie, el acarreo del sumador de menor peso ingresa, el acarreo de salida del sumador de menor peso ingresa al acarreo de entrada del sumador 1 y el acarreo de salida del sumador 1 entra como acarreo de entrada en el sumador 2 y así sucesivamente. Entonces, en la medida de que la entrada de uno se conecta a la salida del otro, por eso el carry se propaga de manera serie, bajo el principio de que en los circuitos eléctricos las conexiones serie se basan en eso, de que un terminal de salida de un circuito se conecta a la entrada del otro circuito y así sucesivamente. Esto funciona correctamente. El gran problema que tiene, desde luego, es que para obtener el resultado de salida, entonces necesitamos que la señal de carry o de acarreo se haya propagado por todas las etapas del sumador. Aquí son solo 4 y es muy poquito lo que se, digamos, el retraso. Pero si tenemos sumadores de 32 bits, 64, 128 o 156, entonces esa cantidad de etapas van a multiplicar la duración o el retraso ordinario que tiene la generación del acarreo y eso constituye un retraso muy significativo que hace que las operaciones sean muy largas y por consiguiente haya una lentitud en el procesamiento. Para evitar eso, se utiliza este otro sumador, el llamado sumador con generación paralela o anticipada del acarreo. Arrancamos primero por definir cuáles son las ecuaciones del sumador. Estas ecuaciones ya las habíamos visto en el tema anterior. Esta ecuación de la función suma es la XOR de los 3 bits de entrada, suponiendo que estamos trabajando con un full adder o un sumador completo. Y la ecuación del acarreo es la sumatoria de los términos 3, 5, 6 y 7. En el tema anterior se hizo un desarrollo algebraico para poder obtener un circuito cuya estructura evidenciara que el circuito interno de un sumador completo, o sea que suma 3 bits, es en realidad el encadenamiento de 2 sumadores medios, dado que la suma es una operación binaria. Entonces esa transformación algebraica se hizo con ese propósito, un propósito de ver la estructura interna y su composición como de un sumador completo como 2 sumadores medios.
En este caso, más bien vamos a hacer, porque conviene para la presentación de este tema, un mapa de Carnot en el cual se incluyan los bits, los miltérminos en las respectivas celdas, en las celdas 3, 5, 6 y 7. Y procedemos a obtener la ecuación booleana partiendo del método de Carnot. Eso nos constituye tres grupos, como vemos. Eso nos conduce a tener una ecuación en la que Cn, la ecuación del carry de salida, tiene esos tres términos. ANBN, o sea, la AND de los dos operandos de entrada, y luego las AND de cada uno de esos operandos de entrada, junto con el carry de entrada llamado Cn-1 en esta ecuación. Eso nos conduce, de nuevo, haciendo transformación algebraica, a que esto sería, la ecuación sería la AND de los dos operandos de entrada, a lo cual se le suma la OR de esos dos operandos multiplicado por el carry de entrada, Cn-1. Quienes han propuesto este circuito denominan a esta AND Gn y a esta OR, la OR de los operandos de entrada, Pn. Y como se ve, es una ecuación de naturaleza recursiva, porque la obtención de la función Cn depende de Cn-1. De eso vamos a hacer un desarrollo ahorita. Pero sí, la naturaleza recursiva de esa ecuación es visible. Y esas ecuaciones parciales, la AND de ANBN y la OR de ANBN, se les conoce respectivamente como Gn, que significa generador de acarreo, y Pn, que significa propagador de acarreo. Esos nombres les vienen de que cuando Gn, o sea, la AND, es 1, de acuerdo con las propiedades del álgebra de Boole, ya el Cn va a ser 1. Entonces, inmediatamente, con solamente que ustedes tengan el AND de AN y BN en 1, ya pueden despreocuparse de evaluar esta otra parte de la ecuación. Ya tenemos un carry de salida. En cambio, vamos a suponer que eso fuera 0. Entonces, uno se ve obligado a evaluar la componente de la ecuación, que es el producto de Pn, que es el propagador, con el carry anterior. Entonces, si el carry, estaríamos en esta situación, si el carry fuera 1, entonces se requiere que Pn sea 1 para que se propague, porque si Pn fuera 0, entonces desde luego el carry no se va a propagar. Entonces, como ven, tenemos dos métodos o caminos para obtener una función de salida verdadera, ya sea que el generador se active en 1 o que el propagador esté en 1 y además que el carry de entrada o el llamado carry anterior también esté en 1. De ahí los nombres de esas ecuaciones parciales AND y OR de los operandos de entrada. Una vez que hemos obtenido esas ecuaciones, entonces vamos a hacer una expansión recursiva. En este caso, obtenemos, por ejemplo, que C0 va a ser G0 más P0 por el carry de entrada. Y C1 sería G1 por P1 por el carry 0. Pero el carry 0, como ven, es esta ecuación, entonces puede sustituirse en vez de carry 0, utilizar su respectiva ecuación, o sea, G0 más P0 por Cin. Y si aplicamos las propiedades de distributividad de la álgebra booleana, obtenemos que C1 sería G1 más P1 por G0, que es este por este, más P1 por P0 Cin, que sería P1 por P0 y por Cin. Entonces ya podemos ver que la ecuación primera, la de S0, es una ecuación más simple, evidentemente, que la ecuación de C1, porque la ecuación de C0 requiere una OR y una AND, mientras que aquí requiere una OR de 3 entradas, que son estos, y además dos ANDs, una AND de 2 entradas y una AND de 3 entradas. Si seguimos al siguiente bit, entonces sería G2, el carry de salida 2 sería
el generador 2 más el propagador 2 por el carry 1. De nuevo, ya tenemos la ecuación de carry 1, la reemplazamos acá y aplicamos distributividad, y es evidente de aquí de esta ecuación que la ecuación del carry 2 es mayor, o sea, tiene un costo mayor en hardware para obtenerse que el carry 1 y el carry 0. Es un costo mayor en hardware, pero no exactamente en software. Como puede verse, y voy a cambiar de hojita ahora, aquí están los circuitos que implementan a esas funciones. Entonces puede verse que hay un mismo nivel acá, que realmente esos dos circuitos tienen dos niveles cada uno. O sea, un nivel de AND y un nivel de OR. Aquí son varias ANDs, pero es un mismo nivel. Todas estas producen el retraso simultáneamente. Y entonces el retraso que se obtiene para tener el carry 0, el carry 1 y el carry 2 es el mismo. O sea, es una compuerta, el retraso debido a una compuerta AND más el retraso debido a una compuerta OR. En el caso del generador del carry 1, tenemos dos compuertas AND, pero se están trabajando simultáneamente, de manera que ambas tienen el resultado, su salida, simultáneamente. Con eso se hace una OR con la entrada G1 y ya se obtiene C1 en el caso del generador 1. En el caso del generador 2, evidentemente el circuito es mucho más complejo. Bueno, más grande, nada más. La complejidad es la misma, es nada más AND y OR. Pero sí es cierto que tiene tres compuertas, una de 2, una de 3 y una de 4 entradas. Y la OR, a su vez, tiene 4 entradas. Desde luego, implementar esto con circuitos puramente discretos, con compuertas individuales, es un asunto que se va complicando. Pero como en la actualidad el hardware es programable, sería cuestión de programar estas rutinas para implementar estos circuitos, y una vez que se tienen implementadas desde el punto de vista de hardware programable, entonces se puede experimentalmente comprobar que estos tres acarreos se van a generar simultáneamente. Y entonces, por consiguiente, se van a generar simultáneamente C0, C1, C2, C3, C4, C5, etc. Hasta C127, si acaso fuera el caso, que ese fuera el Cout o 128. Entonces, fíjense que además, de acuerdo con la forma que lo estamos planteando, todos estos carries no necesitan, para ser generados, de una conexión en serie, de que el 0 se conecte como entrada al 1, porque C0 no es entrada de estos. Para generar C1 no necesitamos C0, necesitamos el carry de entrada y luego varios generadores y propagadores, pero todos estos son compuertas AND y OR que se generan simultáneamente. Entonces, uno digamos, con dos retrasos, uno de una AND y uno de una OR, va a tener simultáneamente todos los acarreos. Por eso se dice que se están generando de manera paralela. No es necesario alimentar, o desde luego no tiene nada que ver, la alimentación de C0 para generar C1 ni de C1 para generar C2. Todos se generan a partir de los propagadores que se generan con los bits del operando de entrada, que desde luego se presume que cuando uno va a sumar dos operandos, entonces todos los bits de ese operando, de esos dos operandos, están disponibles desde el primer momento. Ok, una vez que tenemos eso, podemos volver aquí a esta hoja donde habla de cuáles serían los sumadores, perdón, los módulos que se requieren para poder implementar el circuito con generación adelantada del acarreo. Entonces, decimos que vamos a tener una etapa correspondiente a generadores y propagadores básicos, o sea, G0 y P0, G1 y P1, etcétera, hasta tener Gn y Pn. Después vamos a tener una etapa de generador de acarreos en paralelo, donde se generan todos, desde C1 hasta Cn, suponiendo que Cn es el carry out o carry de salida, que es el diagrama del circuito que acabamos de analizar. Y también una etapa donde se genera de manera paralela todas las funciones de suma, desde S0
hasta Sn. Para ver cómo funciona eso, ponemos el circuito que hemos planteado en el momento anterior. Ahorita les muestro lo que está a la izquierda. Ustedes también lo tienen disponible ahí en las imágenes que les envié por el correo electrónico antes de subir esto al YouTube. Bueno, primero tenemos los operandos de entrada, que son estos de acá, que son A3 y B3. Vamos a suponer un sumador que opere o sume dos operandos de 4 bits, que serían desde A0 hasta A3 y desde B0 hasta B3. Entonces esos entran simultáneamente y con esos dos inmediatamente, como son funciones AND y OR, se generan, se producen o se tienen los circuitos de todos los generadores de G0, G1, G2 y G3, y también de todos los propagadores de P0, P1, P2 y P3. Y además, está colocado aquí color un poquito rojo, el carry de entrada. Una vez que tenemos eso, entonces esos generadores y propagadores conjuntamente con Cin van a entrar a los respectivos generadores de acarreo. En el primer caso nada más entran Cin, G0 y P0. Pero para el generador de C1 entra Cin entra en todos, por eso lo puse color rojo para que se observe y se note, para destacar que el carry de entrada es indispensable para generar todos los acarreos. En C1 entran G0 y P0 y además G1 y P1. Para el generador del carry 2 serían C1, G0, P0, G1 y P1 y G2 y P2. Y luego finalmente para el generador 3 serían todos los generadores y propagadores antes obtenidos, más el correspondiente a los propagadores obtenidos con el bit de mayor peso, G3 y P3. Todos estos se meten acá en los respectivos generadores de circuito, que ahorita se los vuelvo a poner. Y pasan a las XOR encargadas de producir la función de suma. Entonces puede verse aquí que los generadores de acarreo no solamente son paralelos, como se ve aquí, están uno al lado del otro, no están encadenándose uno después del otro, sino que inclusive el carry de salida se generó antes de obtener las funciones de suma, porque para obtener las funciones de suma se requieren los carries anteriores, y además, en este caso, por ejemplo, A0 y B0, en este A1 y B1, y así sucesivamente. Entonces, ya nosotros tenemos los acarreos y todavía no tenemos las sumas. Pero para obtener las sumas, las hacemos simplemente pasar por compuertas XOR a cada uno de esos operandos con el respectivo carry anterior. En el caso de S0, el carry anterior es simplemente el carry in o el carry -1. Para obtener S1, tenemos A1 y B1 que vienen por acá, y el carry 0 que entra por acá. Para obtener S2, tenemos A2 y B2 que entran por acá, la XOR, y además el carry 1. Y para obtener la suma 3, también A3B3 que entran por aquí, y el carry 2, se operan estos en una XOR, y ya tenemos 3. Pero el carry 3, que forma parte del resultado, se ha generado antes, de manera anticipada y en paralelo. Entonces el resultado de salida sería la concatenación de C3 o carry out con todas las funciones de suma. Entonces puede observarse aquí que desde luego en este mundo todo tiene un retraso, nada se hace en tiempo cero. Aquí hay una etapa de tiempo correspondiente a la producción de los generadores y propagadores. Después tenemos aquí una etapa también de una duración igual para hacer todos los generadores de los acarreos. Y finalmente
aquí está una etapa para producir las funciones de suma. Visto aquí, lo que teníamos a la izquierda es que en la primera etapa de ese circuito sumador están los operandos de entrada, A3, B3, A2, B2, etc. Después tenemos la generación de los generadores y propagadores, G3, B3, G2, etc., ¿verdad? Después tenemos la etapa de los generadores de acarreo, 0, 1, 2 y 3. Después tenemos la etapa de los generadores de las funciones de suma, 0, 1, S0, S1, S2, S3, y finalmente la obtención del resultado. Entonces, tiene, desde luego, vamos a suponer, aquí una compuerta, aquí dos, y una y dos, tres, y una cuatro. Digamos que con cuatro retrasos de reloj podríamos tener ya el resultado. Mientras que en el de propagación serie, si teníamos, y eso independientemente de la cantidad de bits, en cambio en la propagación serie teníamos que esperar 128 ciclos de reloj para poder tener el resultado, en el caso de operandos de 128 bits. Como ustedes vieron en los circuitos que les mostré de los generadores, el hardware requerido para producir cada uno de estos generadores se va incrementando. Entonces, desde luego, como se dice en electrónica, si uno tiene una ganancia en tiempo, tiene una pérdida en hardware. O sea, si ustedes tienen un circuito muy sencillo, seguramente va a ser muy lento. Y si tienen un circuito rápido, pues van a tener que pagar con complejidad, con más compuertas, con más calentamiento, con más costo de energía. No sé, tiene muchas desventajas. Pero tiene la ventaja de que se puede hacer rápidamente. Si hiciéramos la analogía con la construcción de un edificio y ustedes van a construir, vamos a suponer que un mall con solo 3 trabajadores, bueno, les dan 10 años y no han terminado. Pero si tienen, no sé, más de 1000 trabajadores, esa cosa podría salir en un año, tal vez menos. Entonces, claro, ustedes quieren rapidez, tienen que invertir mucho, mucho en hardware. Quieren simplicidad en el hardware, que no caliente mucho. Ustedes no tienen prisa, lo cual es extraño porque el ser humano siempre tiene prisa. Pero si no tuvieran prisa, entonces háganlo con propagación serie. Pero yo casi estoy seguro que nadie va a aplicar eso. O sea, eso es para comprender el concepto, pero en la práctica cotidiana, como están implementados los sistemas, es por medio de la generación anticipada del acarreo. Les muestro nuevamente las ecuaciones. No es para repetirlas, nada más para que se vea cómo la complejidad empieza a crecer, de C0 simple, C1 acá, C2, C3. Y si siguiéramos aquí expandiendo eso recursivamente, pueden imaginarse ustedes la cantidad de términos que tendría cada una de esas ecuaciones booleanas. Y también, por consiguiente, cuando vemos los circuitos, podemos ver que tienen la misma estructura y tienen un mismo retardo. Pero desde luego la cantidad de entradas, la cantidad de compuertas que se va necesitando para los generadores de acarreo, conforme el subíndice aumente, va a ser, yo no diría que exponencial, no lo he analizado para saber si el crecimiento es exponencial, pero por lo menos muy grande, ¿verdad? Entonces, estos son el principio que tenemos de los circuitos generadores, sumadores con generación anticipada o paralela del acarreo.